Va. Todos los temas realmente muy, pero muy interesantes. Ya estamos con un gran amigo, el doctor Raúl Matera, que es neurocirujano, y con él vamos a hablar de hernia de disco, que también es, digamos, una deformación, podemos decir, una enfermedad bastante muy dolorosa. ¿Cómo la llamamos? Lo que sí que es muy común, y cada día más. Ajá. O por lo menos la gente consulta muchísimo por patología de columna hoy en día. Ajá. Creo que ¿Y por qué? ¿Hay más? ¿La gente se ocupa? No sé decirte por qué. Creo que porque no se cuidan, o porque tu musculatura no está bien, claro, o porque esforzaste demasiado tu columna, o porque estás fuera de entrenamiento físico y entonces hiciste una hernia porque hiciste un esfuerzo importante. A veces hay laborales que tienen una columna que ha trabajado muchísimo, pero la realidad es que patología de columna cada día hay más y vemos más. Lo que pasa es que también hay toda una cosa así como de que la patología de columna anda mal cuando se opera o cuando van a cirugía, y eso tampoco es cierto. Hay un porcentaje alto de pacientes que tienen complicaciones postquirúrgicas, eso es verdad. Pero la mayoría de los pacientes que vienen a vernos a nosotros en realidad vienen porque no se quieren operar. Sí. Y esa es la razón por la cual implementamos otras cosas, como tratamiento de dolor. Ahora te hago una pregunta. Hace cosa de 22 años atrás, no sé si no dio resultado, habían comenzado con una prótesis intervertebral, ¿no? Sí, vos decís el disco. El disco. Un disco que Exacto, era de un material gelatinoso. Sí. Sí, nosotros inclusive pusimos algunas. ¿Y no dio resultado? No, lo que pasa es que tenía una alta cantidad de pacientes que andaban mal con eso porque se salían. Se salían de su posición. Sí. Y o se volvía a bajar la vértebra. Y entonces, la verdad que los resultados no fueron muy buenos. Fue una experiencia que hicimos hace como 20 años, como vos decís. Sí. Hoy en día tratamos de operar lo menos posible, tratamos de hacer microcirugía en la mayoría de los pacientes con hernias discales, pero es que no todas son hernias discales. A veces vienen pacientes con otra patología de columna mucho más común. Cuando viene gente grande con canales estrechos es mucho más complicado el problema, ¿no? ¿Y la obesidad influye? Sí, sin ninguna duda la carga sobre la columna, como es la obesidad, influye muchísimo. Por eso, dentro de los tratamientos que uno indica en este tipo de pacientes, es por supuesto bajar de peso, hacer ejercicios físicos, lo mandás a kinesiología y después implementás todas las cosas que puedes hacer para dolor. A veces haces con radiofrecuencia, haces una lesión facetaria para sacar el dolor. Otras veces utilizás la ozonoterapia, que nosotros tenemos muchos pacientes con ozonoterapia, con terapia intradiscal. Eso te iba a preguntar, porque hay otro tipo de profesionales que colocan alrededor de la columna, con malos resultados realmente. En la parte muscular. En la musculatura, sí. Exacto. Lo ideal es hacer una discolisis. Que en realidad es una discolisis química, porque cuando uno inyecta dentro del disco ozono, que es un oxidante bastante poderoso, la proteína que tiene el núcleo del disco se oxida y se reduce. Entonces, además tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico. Entonces, el paciente tiene un alivio bastante rápido, bastante inmediato. Y un porcentaje bastante alto en hernias de disco simple, se soluciona el problema y no van a cirugía. Yo digo que casi el 70% de los que hacemos no necesitan cirugía porque no se les va el dolor. O sea, no significa que se cura el disco o el disco se regenera, como dicen algunos. Hoy están haciendo células madres. Están haciendo discolisis primero con ozono, luego hacen células madres para tratar de regenerar el disco. Todavía hay muy poca experiencia y lo que hemos visto en resonancias, nosotros no hemos visto regeneración discal nunca. Hacen factores de crecimiento, que eso sí es más común, pero la verdad que regeneración discal no hemos visto nunca, y está bastante de moda ahora hablar de regeneración discal con células madres. ¿Y el plasma rico en plaquetas? Es lo mismo, porque son factores de crecimiento. Vos podés hacerlo, o sea, haces una discolisis con ozono, la activás
con ozono y utilizas el plasma como con factores de crecimiento dentro del disco. En general los pacientes andan bien en el sentido de que se les va el dolor por completo. Ahora, uno le hace una resonancia a los 6 meses y la patología sigue existiendo. Claro. Y, por ejemplo, ¿cada cuánto hay que hacerlo? Porque tiene una duración ese de frenar el dolor. Mirá, ¿o no? Cuando el paciente anda bien de entrada, sobre todo parece paradójico, pero los discos bien grandes, importantes, son los que mejor andan. Esos pacientes generalmente no necesitan más nada. Los pacientes que andan mal son aquellos que tienen 3 o 4 protrusiones discales, con pinzamientos múltiples, con lesiones de las articulares, y esos pacientes tienen procesos inflamatorios que vuelven a hacerlo permanentemente. Esos tienen recidivas frecuentes. Y generalmente hay que volver a hacerlo, el procedimiento, o utilizar otro tipo de procedimiento. Hoy en dolor hay muchas cosas para hacer. La neuromodulación, por ejemplo, es otra de las cosas que se pueden. La neuromodulación consiste en colocar unos electrodos sobre la médula, que mediante un electroestimulador bloqueas el dolor. Se utiliza fundamentalmente en los síndromes de columna fallida, esos pacientes que han sido operados y andan mal y tienen dolor, algunos tienen prótesis, que te digo que estadísticamente está en error del 30%, no es tan poco, ¿no? En esos pacientes se utiliza la neuromodulación, que tiene buenos resultados. El problema para nuestro país es el costo de un neuromodulador, que es altísimo. La otra cosa que se pueden hacer es implementar bombas de infusión intrarraquídeas, que son con analgésicos o con opiáceos, cuando no funciona otra cosa, ¿no? Y la radiofrecuencia, que eso sí, lo utilizamos frecuentemente en las articulares para tratar de bloquear dolor. Yo digo, existen casos, ¿no es cierto?, diferentes. No se puede hablar en todos los casos iguales, porque son pacientes, son seres humanos. Y no hay un caso igual a otro, sin duda. Y sobre todo cuando ya vienen operados. Que ya vienen con complicaciones, o a veces que vienen con una prótesis, por ejemplo, colocada, y que tiene dolor y no sabe si la causa es la prótesis o es otra razón. No sabe si el dolor es posoperatorio o siempre tuvo el mismo dolor. Así que el tema de dolor en los pacientes de columna es un tema bastante complejo. Tremendo. Y lo más importante es que si uno logra hacer el diagnóstico, podés tener buenos resultados, pero saber por qué duele, ¿no? Eso es lo más complicado que tiene el tema. Bueno, para eso existe un gran profesional como sos vos, Raúl. Vos sabés que yo te admiro. Bien, vamos a hacer un corte y enseguida volvemos.